Buenos días chicos, nos encontramos en una nueva mañana de catequesis en el sector. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Qué significa esa palabra? Bienaventurado, ¿no? En algunas traducciones bíblicas dice bienaventurados, en otras dice felices. Esa es la bienaventuranza, la felicidad. Esa felicidad que solamente Dios nos puede dar. Esa felicidad que está dentro de nosotros, que la buscamos todos los días. Y ese vacío inmenso que hay en el hombre solo puede ser llenado por algo inmenso, que es Dios. Entonces, cuando queremos llenar ese vacío con otras cosas, pues nunca alcanzamos a hacerlo. Pero siempre cuando nosotros encontramos a Dios, pues realmente es donde llenamos ese vacío. Es la única manera de llenar ese vacío dentro de nosotros es con Dios. No hay otra manera de llenar ese vacío. Vamos a ir a las Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos explica, ¿no?, la felicidad, el hombre feliz, eh, cómo debe vivir el hombre feliz, cómo debe vivir el hombre para ser feliz. Y Jesús lo enseña en el discurso de la montaña, ¿no? Dicen, le llaman el sermón del monte, ¿no? En Mateo, en el capítulo 5, ¿no?, a partir del versículo 1. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Miren cómo el Señor nos enseña a ser felices, ¿no? Cómo es la manera para ser felices. Y quien vivió esta felicidad fue Él quien nos enseñó a vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, todas las bienaventuranzas, nos hablan de la vida de Cristo, de cómo Él vivió, y Él nos enseña el camino para llegar a la bienaventuranza eterna, ¿no? A la bienaventuranza final, ¿no? El sermón de la montaña es el primero de los 5 grandes discursos en los que San Mateo condensa la doctrina de Jesús sobre el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna, y responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Miren cómo Dios puso este deseo en el corazón del hombre para poder atraernos hacia Él. Por eso siempre estamos buscando a Dios. A veces de maneras equivocadas. A veces estamos buscando llenar ese vacío, esa felicidad con otras cosas, cuando realmente
pues la felicidad está en Dios. Las bienaventuranzas a los pobres de espíritu exige la austeridad y el desprendimiento de los bienes materiales y los diversos dones recibidos de Dios. Es decir, no nos manda a ser pobres, ¿no? Materialmente, ¿no? Nos manda a ser pobres de espíritu. Es decir, que el bienaventurado, el pobre de espíritu, pues el que teniendo, pues vive como si no tuviera, y el que no teniendo vive como si tuviera. Es decir, en todo momento es feliz, ¿verdad? Porque no pone su fe, no pone su amor en los bienes, sino en la fe en Dios. Porque tiene, el hombre teniendo a Dios en su corazón, pues es completamente feliz. Los que lloran son los afligidos por alguna causa, y de modo particular los que se apenan por las ofensas a Dios propias o ajenas. Los mansos son aquellos que a imitación de Cristo mantienen el ánimo sereno, humilde y firme en las adversidades, sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que se esfuerzan sinceramente en cumplir la voluntad de Dios, que se manifiesta en los mandamientos, en los deberes de Estado y en las inspiraciones del Espíritu Santo. Los misericordiosos son los que comprenden los defectos de los demás, los que perdonan, disculpan y ayudan al prójimo. La raíz de la calidad de los actos humanos está en el corazón, es decir, en el interior del hombre. El corazón es considerado como el resumen y la fuente, la expresión y el fondo último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. En el lenguaje del Antiguo Testamento, ver a Dios significa tener relación estrecha con Él. Esa capacidad le otorga la virtud de la santa pureza, la limpieza de corazón. Los pacíficos son los que promueven la paz en sí mismo y en los demás, y procuran reconciliarse y reconciliar a los demás con Dios. El discípulo de Cristo sabe que si quiere ser fiel a su Maestro, deberá padecer persecución en esta tierra. San Agustín lo ha resumido de modo muy eficaz. Entre las, las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios camina la iglesia. Miren cómo nosotros caminamos, ¿verdad? Caminamos como Jesús nos pidió que caminemos, ¿no? Viviendo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es la manera como el Señor vivió y como el Señor quiere que nosotros vivamos para poder alcanzar la bienaventuranza eterna. Esa bienaventuranza que todos queremos, ¿no? Que todos deseamos. Entonces, miren cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña todos estos conceptos, todos estos preceptos que nos dejó Jesús para alcanzar la bienaventuranza eterna. Entonces, entender que la gracia que recibimos a través de los sacramentos, pues nos llevan a afianzar, pues a aumentar nuestras virtudes teologales, ¿no? Que son la fe, la esperanza y la caridad, y que estos a su vez pues nos vivifican las virtudes humanas, como son las virtudes cardinales, ¿no? Como son la justicia, la templanza, la fortaleza, la prudencia, ¿no? Entonces, miren cómo todo esto nos lleva a vivir las bienaventuranzas, como la gracia, como las virtudes teologales, como las virtudes humanas, las virtudes cardinales, pues nos van llevando a vivir las bienaventuranzas, la manera como Cristo vivió, como Él quiere que vivamos, como Él nos enseñó a vivir. Entonces, en las bienaventuranzas tenemos toda esta enseñanza que Jesús no solo nos enseñó, sino que las vivió, porque Él vivió la pobreza espiritual, vivió la mansedumbre, vivió el ser pacífico, vivió la obediencia, vivió la persecución. Muchos vamos a sentir la persecución a nivel social, a nivel de todos lados, ¿no? Hoy hay una persecución muy terrible en ciertos sectores del mundo frente al cristianismo, ¿no? A esta manera de vivir
de los cristianos, pero esa es la manera como Jesús nos enseñó a vivir y como Él quiere que vivamos. Entonces, chicos, ustedes que se están preparando para recibir los sacramentos, pues recuerden que a través de los sacramentos, pues recibimos la gracia de Dios, ¿no? Recibimos a Cristo mismo. Recuerden que la iglesia somos un cuerpo, que todos tenemos una relación en común, que tenemos que vivir en comunidad, que tenemos que pensar en los demás, porque todos somos un solo cuerpo, somos la iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo, y vivir las bienaventuranzas no solo nos ayudan a nosotros a ser felices, sino también a ser felices y que otros alcancen la bienaventuranza de Dios. Que nuestra Madre Santísima, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, pues nos siga guiando, que ella es maestra de todas las virtudes y maestra también de las bienaventuranzas, porque ella también vivió las bienaventuranzas, ¿no? Nuestra Madre Santísima siempre nos está enseñando, ella es madre y maestra, ¿no? Entonces le pedimos a ella que nos siga cubriendo con su manto y que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.